Justicia, un programa creado con la finalidad de apoyar, orientar y hacer. Buenos días, amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto a todos ustedes, su amigo Iván Robles, aquí a través de la nueva FM 94.7 y en su programa La Voz de la Justicia, este día miércoles 29 de enero del 2020, pues ya concluyó, básicamente, principalmente ya terminó el primer mes en esta semana, concluye el primer mes de este año 2020. Iniciamos ya en la próxima semana con el mes de febrero, ya con el segundo mes, así que pues ya ahí va cabalgando este año 2020. Y pues el día de hoy tenemos una nota interesante. Me parece muy interesante esto que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que fíjense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un análisis, un estudio en jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido el requisito de saber leer y escribir para ocupar un cargo público, ¿no? O sea, primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que como requisito mínimo que debe existir para ocupar un cargo público, para tener la función esta de ser servidor público, y que a lo mejor este cargo público sea a través de alguna votación, pues que el requisito mínimo que se debe tener para poder fungir en esa función pública es la de mínimo saber leer y escribir. Nos dice que pues evidentemente una persona que vaya a realizar una función del servicio público, pues tiene que entender cuál es la actividad que va a desempeñar, y que evidentemente se requiere como requisito mínimo que la persona tenga la posibilidad de poder ir comprendiendo los elementos, requisitos que el propio cargo le va a exigir, y que en ese sentido, pues la forma más oportuna para poder ir conociendo estas funciones, pues es a través de la lectura. Pero creo yo que lo más trascendental es el segundo punto que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que fíjense que la Suprema Corte de Justicia determinó como inválido el requisito de no tener antecedentes penales. Todos sabemos que uno de los requisitos pues que más se utilizan, más se piden por parte no solamente del servicio público, sino también del servicio privado, de las empresas privadas, es que cuando uno va a solicitar un trabajo, pues uno de los requisitos que le piden es que se lleve una constancia de no tener antecedentes penales. Eso implica que esa persona que vaya a realizar esa actividad laboral tenga que acudir, en este caso aquí en nuestro estado de Chiapas, esta constancia de antecedentes penales la otorga el Poder Judicial del Estado, y que a través de un pago pues se determine si esa persona tiene o no tiene antecedentes penales. Y eso ha sido un estudio que se ha ido realizando, análisis y posturas de diversos juristas, en los cuales determina que, o han determinado que el hecho de ir exigiendo pues
que a una persona que vaya a realizar una actividad laboral se le pida esta constancia de antecedentes penales y que no pueda realizar o no pueda obtener el trabajo porque pues en la constancia que se le podrá proporcionar se determinara que sí existen antecedentes penales, entonces se ha determinado, bueno, los estudiosos han indicado que pues el mismo Estado está generando una situación en la cual una persona que pues ha compurgado una pena y que se supone el Estado le consideró, le proporcionó una readaptación o reinserción social, esa persona no pueda obtener un trabajo honesto porque pues tiene estos antecedentes penales. Entonces esa persona, aunque tenga la intención sana de no delinquir, pues el propio Estado lo va orillando para que esa persona tenga forzosamente que vivir a través de la delincuencia, ¿no? O sea, los criminólogos han determinado que pues, una persona que posiblemente tenga la firme intención después de haber configurado una conducta delictiva, ya sea de forma con intención o sin intención, dolosa o culposa, cuando esto suceda, entonces si esa persona, aunque tenga la firme intención de no cometer algún otro delito, pero si quiere trabajar, el propio Estado no le proporciona esta constancia de antecedentes penales o no antecedentes penales, y que eso lo orillan a cometer conductas delictivas. Así que la Suprema Corte determinó como inválido los requisitos de no tener antecedentes penales y tener un modo honesto de vivir para ocupar un cargo público, al ser discriminatorio contra las personas, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece importante esto que ha determinado la Corte. Digo, también tiene su análisis social, que es importante también que lo comentemos, pero que eso lo vamos a realizar regresando de nuestro primer corte. Volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. La frase de la semana nos las dice Honor de Balzac, nos dice, la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirlo en hecho. Honoré de Balzac, nacido allá el 20 de mayo en París y fallecido también en París el 18 de agosto de 1850, fue un novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX, trabajador infatigable, elaboró una obra monumental, La Comedia Humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas, cuyo objetivo era descubrir el modo casi exhaustivo de la sociedad francesa. Así que nos dice, la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho. Estamos platicando, mis estimados amigos, acerca de esto que determinó la Suprema Corte, de determinar como inválido el no tener antecedentes penales. Decíamos hace un momento que han existido estudios corrientes donde determinan o han determinado que esto de antecedentes penales no es lo más correcto por parte de los estados, ya que el Estado es el que proporciona y cobra un derecho por expedir este documento, que se ha convertido en un requisito fundamental para poder obtener trabajos tanto en el servicio público como privado.
Ahora, si bien es cierto, esta es una determinación que realizó la Suprema Corte en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en la cual el legislador local estableció como requisito que para ser jefe de manzana o comisario municipal, el de saber leer y escribir, y en este caso determinó que efectivamente esto es correcto. Y el Pleno de la Suprema Corte consideró que estos cargos no son de elección popular, además de que el requisito tiene una base objetiva y razonable, ya que las personas que llegan a ocupar el cargo deben contar con los conocimientos básicos para desempeñar correctamente la función que inherentes al cargo. A través de un comunicado número 18 de este año, de fecha 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, validó que la Ley número 9, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el legislador local haya establecido como requisito para ser jefe de manzana, lo que ya le había comentado en su momento. El Pleno consideró que estos cargos, que no son de elección popular, además de que el requisito tiene una base objetiva, pues las personas que lleguen a ocupar el encargo deben contar con los conocimientos básicos. Por otra parte, la Suprema Corte invalidó el requisito de no tener antecedentes penales, que también se contenía en esta ley en su artículo 64, ya que violaban los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1 de la Constitución Federal, a ser discriminatorio contra las personas con antecedentes penales. Asimismo, en suplencia de la queja, el Pleno invalidó el requisito de tener un modo honesto de vivir, contenido en el mismo artículo, y al resultar ambiguo y anacrónico. O sea que esto, que si bien es cierto, la Corte fue en específico en esta ley orgánica ya de Veracruz, pero que evidentemente va a dar la opción para que en todas las leyes, ordenamientos legales, decretos, códigos, donde se exija como requisito para obtener un trabajo el de no tener antecedentes penales y el tener un modo honesto de vivir, que pues uno pueda acudir a través del amparo para que la propia Suprema Corte de Justicia determine que pues también en estos otros casos también estos requisitos son inválidos. Decíamos un momento, existe este estudio jurídico acerca de lo que representan los antecedentes penales, pero existe también la posición de la sociedad, ¿no? Posición social. El hecho de que pues podrán existir varios empresarios que indiquen, bueno, yo quiero, para poder contratar, que pues las personas que vienen a buscar trabajo aquí a la empresa, pues no tengan antecedentes penales, ¿no? Que no hayan tenido problemas legales, que no hayan compurgado una pena, que no hayan estado en prisión, que no. Y ahí es el otro punto donde evidentemente puede chocar lo que jurídicamente ha determinado la Suprema Corte de Justicia al hacer este análisis. Existe entonces una doble postura, la postura jurídica, que por décadas realmente sabemos que este requisito de contar o no con antecedentes penales pues ha sido uno de los principales requisitos que se han instaurado para este aspecto. Sí es cierto, el Estado cobra un recurso, cobra un dinero por este documento, obtiene gran cantidad de recurso económico a través del pago del derecho para poder obtener este documento, porque se ha hecho un requisito indispensable para poder obtener el trabajo. También es cierto que
pues existe lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El aspecto de que el propio Estado está jugando con una doble cara, por así decirle, ¿no? Una, el Estado a las personas que configuran una conducta delictiva y que les aplica una prisión, una pena de prisión. Pues la pena de prisión no solamente tiene, no es la finalidad del hecho de que esa persona que ha configurado la conducta desaparezca de la sociedad y se vaya a recluir a otro lado, sino que la pena de prisión tiene, entre otra de las finalidades, la reinserción social. Las personas que configuran conductas delictivas se les da una serie de tratamientos dentro de los centros de readaptación social, con la finalidad de que esa persona pueda ser readaptada, pueda ingresar una vez más a la sociedad, y con la constancia o con este documento de antecedentes penales, el propio Estado pues está indirectamente diciendo, bueno, yo proporcioné este tratamiento, pero el tratamiento que proporcioné no es el adecuado porque pues sigue con los antecedentes penales, ¿no? Y en ese sentido pues existe la otra parte de la moneda, donde el Estado vende el documento de antecedentes penales para efectos de que las personas puedan obtener o no un trabajo, y que en ese sentido estas personas que no se encuentran con la posibilidad de poder obtener el trabajo, pues entonces dicen los conocedores que tendrían que volver a delinquir, ya que el propio Estado no les está dando las bases adecuadas para que esta persona pueda obtener un trabajo. En otros países, las personas que compurgan una pena, el propio Estado, cuando estos obtienen su libertad, hay una serie de lugares donde pueden laborar. Estas personas pueden llegar a esos lugares, el patrón acepta y empiezan a realizar su actividad laboral. Trabajan obteniendo una remuneración económica, un pago. Aquí el Estado en México no hace eso, ¿no? En México lo que hace el Estado es decir, bueno, ya terminaste, de aquí en adelante es tu problema si consigues o no trabajo. Eso sí, si tú vas a buscar un trabajo y en algún lugar te piden esta constancia de antecedentes penales, pues yo le voy a decir a ese patrón que pretende contratarte que tienes antecedentes, y el patrón lo más seguro es que no contrate a las personas. Así que interesante es que ahora se determine que este requisito de no antecedentes penales y el modo honesto de vivir sea un requisito inválido para la Suprema Corte. Dice, bueno, el de modo honesto de vivir es ambiguo, es honesto para quién o deshonesto para quién. ¿Quién va a determinar qué trabajo puede ser honesto o qué trabajo puede ser deshonesto? ¿Quién valora, ¿no? ¿Dónde está esa escala de valores para determinar cuáles son los trabajos deshonestos? Para alguna persona puede ser deshonesto un trabajo que para otro no. Digo, y alguien podría estar pensando, bueno, vamos a la lógica, ¿no? Es deshonesto asaltar, es deshonesto robar, es deshonesto cometer conductas delictivas. Pero bueno, hay ocasiones, muchos de ellos, sobre todo en el próximo tema vamos a platicar acerca de pues en México cómo se encuentra en cuanto al índice de corrupción a nivel mundial, y en ese sentido pues la gran parte de la corrupción la cometen los servidores públicos, y que ser servidor público no debería ser una circunstancia que fuera deshonesta, pero para algún sector de la sociedad se pueda pensar en que puedan ser deshonestos algunas de las personas que realizan esa función, porque evidentemente realizan algunos de ellos actividades
deshonestas. Así que pues son circunstancias que sumamente interesantes. Ahora cualquiera de ustedes, mis estimados amigos, compañeros, podrá acudir si en algún momento tienen se encuentran en esta circunstancia de querer obtener un trabajo y que a través de este trabajo, bueno, o como requisito de esta actividad se les está requiriendo pues esta constancia de antecedentes penales. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte y volvemos.